Una de cada 8 personas en el mundo sufre de un trastorno de salud mental, de acuerdo con el Instituto de Salud Pública. Lo peor es que el 85% de los pacientes que necesita tratamiento no lo recibe y la mayoría no sabe por dónde empezar. Hoy en Health Café vamos a hablar de salud mental. Health Café. Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Fer, la salud mental se hizo más visible con la pandemia. De hecho, hablamos un poco más abiertamente del impacto de largo plazo que tienen enfermedades como COVID-19, pero no es el único caso. Y de hecho empezamos a ver también legislación como la NOM 035 para las empresas de más de 50 empleados, en donde se habla de la responsabilidad de las empresas respecto de los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Y cómo podemos tener mejores condiciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de la salud mental como una nueva epidemia. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero antes de empezar, por favor, suscríbanse desde donde nos estén viendo o escuchando. Si ya están suscritos, denle like, comenten y cuéntenos de qué quieren que platiquemos aquí en Health Café. Ay, Juana, mira, recuerdo el caso de una señora que llegó, no, iba a atenderse de otra cosa, pero salió el tema, donde veía que su hijo adolescente tenía disminución en el rendimiento de la escuela y ella de alguna manera se negó a verlo, ¿no? Y siempre buscó que la razón estaba afuera. Y no pasó mucho tiempo para que este chico tuviera su primer intento de suicidio. Wow. Está publicado que los chicos entre 10 y 19 años, hasta 1 de cada 20 ha tenido un pensamiento suicida y 1 de cada 25 ha hecho un primer intento, por lo menos en algún momento de su corta vida. Sí, a ver, muchas instituciones en el mundo, entre ellas el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, han hecho definiciones acerca de lo que significa salud mental, ¿no? Y entonces entendemos salud mental como un concepto integral que tiene que ver con todas las dimensiones del individuo, no solamente la dimensión psicológica, sino la emocional y el bienestar en general de las personas. Y eso va a determinar cómo nos comportamos, cómo percibimos el mundo, cómo enfrentamos las dificultades, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir entonces el concepto contrario que es el de trastorno mental? Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental es una afectación de la capacidad cognitiva, de conocimiento de la persona, pero también del control de sus emociones y del comportamiento. Fíjate qué interesante, porque ¿cuántas veces hemos estado angustiados, estresados, ansiosos? Y por supuesto que si lo piensan todos los que nos están escuchando, claro que es más difícil tomar decisiones o es mucho más probable que tomemos decisiones equivocadas por este momento emocional por el que estamos pasando. Pero cuando estamos hablando de un trastorno mental, entonces hay una afectación sobre otros aspectos o es mucho más grande, ¿no? Según el INEGI, inclusive, dice que el 50% de personas arriba de los 7 años ha presentado alguna situación de estrés, angustia, ansiedad. Y es terrible, o sea, desde chiquitos. Mira, y siempre hemos hablado también en Health Café del tema de acceso a la salud, pero sí hay un aspecto de la salud que está pobremente atendido, es el de la salud pública, porque incluso los pacientes que necesitan atención, que necesitan medicación, apenas el 15% de los pacientes recibe atención, es decir, el 85% de quienes hoy padecen una enfermedad mental no tienen acceso a atención, y eso es muy triste porque ahí está el dicho de cuando te sientas mal, ve a terapia, y cuando te sientas bien, también. Es decir, siempre tendríamos que ir a terapia como un hábito saludable, pero hay muchísimos temas que tienen que ver con tabúes, o si digo que estoy en el psicólogo van a pensar que estoy loco, y entonces eso hace que sea menos probable que la gente se acerque a estos temas de salud mental. Y en jóvenes esto es particularmente grave. Trastornos alimentarios, ideación suicida, depresión y agresión sexual suceden entre el 3 y el 15% de los chavos. Y tristemente es el grupo de edad que menos acceso tiene a este tipo de intervenciones terapéuticas multidisciplinarias. Fer, ¿y cuáles son los factores más comunes que causan un problema de salud mental? Mira, hay condiciones que son genéticas, hay ciertos elementos o factores genéticos que pueden predisponer a una alteración, un trastorno mental, pero muy importante es el componente social y del entorno del individuo, ¿no? Está bien demostrado que la inseguridad, la falta de educación, la falta de acceso económico
son factores de estrés muy relevante para detonar la enfermedad o el trastorno mental, pero también la introducción a drogas, que también son triggers, son disparadores frecuentemente de este tipo de problemas. Sí, no sabes dónde empezó el problema mental y dónde empezó la adicción o dónde empezó la adicción y eso genera un problema mental. Así es. Bueno, vamos a dimensionar de qué estamos hablando en términos de salud pública y además para que cada uno pueda percibir o en su propio estado de salud mental o en el de sus familiares qué puede estar pasando. Otro, tristeza, irritabilidad, pérdida del interés, desesperanza. Nos están hablando de un cuadro de depresión en cualquiera de los niveles a que eso tenga lugar después de un diagnóstico, pero ojo que ahí seguramente estamos hablando de un momento depresivo que también hay que atender. Entonces, miedo o preocupación excesivos es ansiedad, estos pensamientos anticipatorios de que algo malo, catastrófico, grave va a pasar y que te incapacita, que te impide dar el siguiente paso, que te inhibe completamente. Bueno, puedes estar teniendo un cuadro de ansiedad. Y el otro, muy común también, es estos momentos de tristeza que te sientes en el hoyo muy, muy marcados y luego grandes momentos de euforia y de frenesí que nos pueden estar hablando de un trastorno bipolar. Fíjate que después de COVID lo vimos mucho, el estrés postraumático. Sí. Tanto en los familiares como en los pacientes que tuvieron COVID grave, una tendencia a la desorientación, a la pérdida de memoria y al estrés que esto les generaba. Ahora también hemos visto casos, 1 de cada 300 personas puede tener una desconexión con la realidad, que eso se llama psicosis. Y eso puede ser diagnóstico de esquizofrenia. Y lo más terrible de la esquizofrenia, que típicamente les acorta la cantidad de vida por 20 años. Así es. No, de hecho, ahora que dices de COVID-19, ya hay muchísima documentación respecto de COVID prolongado. Y en ese COVID prolongado, una de las características más comunes entre los pacientes son los trastornos mentales asociados. La ansiedad y la depresión son altamente prevalentes en ese grupo. Ahora, a nivel individual, porque hemos hablado de las familias, de la sociedad, de la salud pública, pero a nivel individual, el impacto de un trastorno mental es enorme. Por un lado, porque está todo este tabú alrededor de las enfermedades y entonces se tarda muchísimo tiempo en llegar al diagnóstico, se tarda mucho tiempo en aceptar que necesitamos ayuda terapéutica. Con mucha frecuencia estos pacientes son víctimas de discriminación, de violencia, de aislamiento social, de maltrato, así que de verdad no la traen fácil. No, y la verdad es que eso puede suceder al interior de las familias, inclusive el aislamiento. La misma familia aísla al paciente para no exponer al paciente, pero lo recluyen. Y eso es terrible para la salud mental. O también el paciente se vuelve agresivo hacia la familia. Y pues son familias que no tienen la educación sobre la enfermedad y no tienen las herramientas para poder afrontar correctamente la enfermedad y no tienen acceso a las terapias multidisciplinarias y tienen todos los factores de riesgo alrededor. Entonces, eso hace que confine a los enfermos o a las personas que tienen un trastorno mental a condiciones que les disminuyen dramáticamente su calidad de vida. Sí, mira, yo lo veo en otro tipo de pacientes en mi trabajo. Es un paciente que tiene que enfrentar una enfermedad compleja como el cáncer o como la esclerosis o como la artritis reumatoide. Imagínate ante ese reto, bueno, no te lo tienes que imaginar porque tú lo vives, pero el factor emocional, el factor psicológico asociado a los miedos relacionados con la enfermedad, a los retos mismos del diagnóstico, sugieren que todos los pacientes tendrían que recibir, además de atención clínica, atención psicológica. Y de la misma manera, cuidar a un paciente en general es una tarea muy pesada y los cuidadores o las cuidadoras, que mayoritariamente son mujeres, pues también necesitan un montón de soporte y de información alrededor de la atención de los pacientes. Y tristemente no se ve en el escenario presupuestal hoy algo que le ofrezca alguna expectativa, ¿no? Para poder tener acceso a terapéuticas completas, multidisciplinarias, donde puedan tener un impacto directo no nada más en el paciente, sino en la familia y poder hacer pues un buen acto de reintroducción de estos pacientes a la sociedad productiva, ¿no?
como siempre en Health Café siempre hablamos de cuál es la responsabilidad que tiene el sistema de salud para el diagnóstico, para el tratamiento, etcétera. También cómo abordarlo desde el punto de vista médico y familiar. De la misma forma hemos insistido en la importancia que tiene hacernos cargo de nuestra salud mental, y evidentemente todos los que escuchan y ven Health Café pues son personas que les interesan los temas de salud, así que Fer, a mí me parece que está bueno poner algunos consejos de cómo cuidar nuestra salud mental. Pero mientras, si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí abajo para que les podamos responder, y cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Health Café. Ahora sí, Fer, ¿cuáles serían los consejos? Mira, ahí te van los consejos sobre el tema de la salud mental. Número 1, considerar que los cambios de interés, ánimo, energía pueden ser datos de depresión. No hay que minimizarlos. Hay que tomarlos muy en cuenta y buscar ayuda. 2, los especialistas en salud mental son los psicólogos y los psiquiatras. Uy, eso es súper importante porque de verdad hay un montón de charlatanes hoy en las redes. Y es urgente superar el estigma social del trastorno mental, porque no ver a las personas que son víctimas de un trastorno mental no quiere decir que no estén ahí. Hay que pensar en ellos. Y durante muchos años, creo que la mayor parte del tiempo de la humanidad en la Tierra, la salud mental se consideró como algo subjetivo, poco importante, de gente débil, y hoy está súper demostrado que tiene un impacto incluso en la salud física, ¿no? Entonces creo que es importante, además de tus consejos, sumar algunos otros que tienen que ver con hábitos de vida saludable que previenen los problemas de salud mental. 1. Es importante sumar a su rutina. Ya sé que todos estamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y que es intenso y que tenemos muchas responsabilidades, pero es importante que todas las semanas sumen actividades recreativas o deportivas o artísticas o lúdicas, algo que los saque de esta normalidad de la rutina diaria y les permita oxigenar el cerebro y el alma. 2. Todas las personas necesitamos contar con una red social de soporte. Entonces, sí, es importante cultivar las amistades, cultivar algunas relaciones familiares. Seguramente no necesitamos tener 1,000,000 de amigos, como decía la canción, pero sí tener 2 o 3 personas claves que sabemos que podemos contar con ellas y platicar. Y 3, ya sé que parece de moda, pero estos métodos para respirar, meditar, orar, es decir, tener momentos de quietud, de calma, de silencio, de reflexión, nos ayudan a estar mejor, pero también a identificar qué puede estar pasando y si necesito ayuda profesional. Bueno, y quiero regresar a tu segundo consejo, porque mucha gente tiene la duda de qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, o cuándo usar uno o el otro, o que si el que va al psiquiatra, ese sí que está peor. Ayúdanos con esa definición. Bueno, a ver, ambos son expertos en la salud mental y en el tratamiento y evaluación de los trastornos mentales. Ambos tienen enfoques distintos y métodos distintos. No quiere decir que el psiquiatra tiene casos peores o que el psicólogo ofrece terapias más amigables. La verdad está atrás. ¿Cómo se formó? Un psiquiatra es un médico titulado, certificado, que adicionalmente a la carrera de medicina hizo una especialización en psiquiatría, y luego algunos hacen algunas otras maestrías con otros grados. Aquí lo relevante es que el psiquiatra tiene una licencia para poder dar medicamentos. Por ser médico. Por ser médico, exactamente. Entonces puede hacer una combinación de las terapias más los tratamientos farmacológicos. Los psicólogos, por su lado, son licenciados en psicología, que luego también hacen diferentes inclinaciones técnicas y que tienen muchas habilidades y mecanismos para poder ofrecer estrategias de tratamiento no farmacológicas. Exacto, yo agregaría, como psicóloga, que hay diferentes abordajes. Por ejemplo, hablar de psicoanálisis, el psicoanálisis lo puede usar un psiquiatra o un psicólogo, o la terapia conductual, etcétera. Simplemente son metodologías o disciplinas para abordar la enfermedad. Y sí quiero hacer énfasis en lo que dices. No todos los licenciados en psicología están facultados para atender desde el punto de vista clínico al paciente, porque tenemos psicólogos hoy que trabajan en el área organizacional, o que trabajan en criminalística,
política o en educación y que su licenciatura está enfocada en eso y no en la parte clínica. Entonces, sí los psicólogos, pero además los psicólogos formados para atender desde el punto de vista clínico al paciente. Esto es bien importante lo que dices, porque pues hay que encontrar primero al especialista o al experto en el abordaje de los trastornos mentales. Pero segunda, también hay que enfocarse. Una vez que ya tocaste base con él, la solución no es rápida. Tienes que enfocarte y entender y hacer match con la persona que estás enfrente, ¿no? Y tener paciencia, porque son procesos que se llevan tiempo. Y es muy importante, porque si no haces match con el especialista correcto, con la persona correcta profesional, te puedes retrasar o puedes inclusive perder la oportunidad de tratar una enfermedad o un trastorno mental. Yo creo que en esto lo más complicado es dar el primer paso, ¿no? Los que vamos a terapia sabemos que es parte de la rutina de vida, de un estilo saludable, como hacer ejercicio, como comer adecuadamente, ir a terapia siempre es bueno, pero entiendo también que es muy difícil dar el primer paso. Entonces, para dar el primer paso, creo que lo más importante es empezar a buscar ayuda. Hay plataformas que ya ofrecen, creo que en pandemia se hizo mucho más famoso esto de tener consultas online y mis colegas psicólogos y los psiquiatras son el grupo de atención de salud que con mayor frecuencia usa hoy las plataformas digitales. Entonces hay muchas opciones digitales para pedir ayuda. Esto que decíamos antes, no se frustren, porque puede ser que se encuentren con un especialista con el que ustedes no se sientan cómodos, ¿no? Con su estilo de terapia. Entonces eso no quiere decir que la terapia no sea buena idea, sino que hay que buscar el estilo que va con ustedes, y es importante, como decías tú al comienzo, hablar con el terapeuta al comienzo y aprender cuál es el estilo de terapia, yo qué puedo esperar. Déjenme muy corto decirles, súper frecuente que alguien que va a terapia, sobre todo con psicoanalistas, salga de terapia y diga, pero no me dijo nada, solo me preguntó y como que sentí que no me dijo nada. Eso es porque el estilo de terapia psicoanalítica está basado en ese estilo de conversación. Hay otros terapeutas más, los cognitivo-conductuales, que desde el comienzo le van a sugerir actividades o intervenciones. Depende mucho de cómo se sienta más cómodo el paciente y de otras cosas, ¿no? Con el trastorno o la etapa de vida, etcétera. Pero lo importante es dar el primer paso. Juana, pero no todos los pacientes necesitan medicinas. No. ¿Verdad? Algunos requerirán algún tipo de tratamiento adicional a la terapia, pero hay muchos pacientes que solamente terapia es suficiente, pero a veces también hay que involucrar a la familia, ¿no? Sí, mira, tú lo has dicho, ni hay que satanizar los medicamentos que sirven para atender trastornos psicológicos o psiquiátricos, porque además pueden generar un beneficio muy a corto plazo que mejora todas las condiciones de vida del paciente. Entonces, si el profesional lo refiere, pues hay que confiar. Si ya estamos cómodos con nuestro terapeuta, pues hay que confiar. Pero la mayor parte del tratamiento requiere terapia sí o sí. O sea, la atención de los trastornos mentales y de la salud emocional en general requiere terapia. Eso súper, súper importante. Bueno, perfecto. La verdad es que es un tema complejo, es un tema que duele, que tenemos que abrir los ojos para ver a los pacientes, sobre todo al interior de nuestras casas, de nuestras familias, reconocer tempranamente los datos de estrés, los datos de depresión. A veces detrás de esta sintomatología está un abuso sexual crónico, está un abuso de drogas que hay que reconocer y que hay que tomar pues de frente, ¿no? Sí, muchas de las cosas que florecen después de los 40 años tienen antecedentes en nuestra infancia, en nuestras experiencias previas que hay que atender. Pero bueno, si les gustó este episodio, por favor denle like, compartan. Cuéntenos cuáles son los temas que quieren que toquemos en Gel Café. Recuerden que pueden encontrar más información de salud en nuestra columna en expansión.mx. Y nada, pues ¿dónde te encuentro, Fer? Que nos sigan en Instagram como Fernando Castilleja o en LinkedIn como F Castilleja MD. A mí ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Juana Ramírez y en Instagram como Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo.